Hola, en el vídeo de hoy abordaremos un tema que nos han solicitado muchos suscriptores. Es un tema polémico, pero al mismo tiempo interesante y necesario como otros puntos de la masonería para comprenderla y para reflexionar al respecto. El título del vídeo es La masonería y el culto a Lucifer, pero hay la segunda parte del título, La farsa de Leo Táxil. Manual de Masonería ha creído conveniente, después de recibir muchas solicitudes, hablar de este tema. Este tema es un poco controvertido porque a veces se utiliza de una manera falsa en contra de la masonería. Hay que tener en cuenta que la principal fuente de que se asocia a veces a la francmasonería, a la masonería con el diablo y al mismo tiempo en el contexto de el culto a Lucifer, viene en una época determinada por la aparición de un personaje singular, Leo Táxil. Leo Táxil, cuyo verdadero nombre era Marie-Joseph Gabriel Antoine Joglan Pagès, un nombre largo, de nacionalidad francesa, fue un escritor que protagonizó uno de los fraudes más notorios del siglo XIX, conocido como el fraude de Táxil. Este episodio histórico involucró de una manera, a base de una extensa trama de mentiras y manipulaciones, que la Iglesia Católica y al mismo tiempo a la masonería fueran ridiculizados ambos estamentos. Hay que mirar el contexto histórico. Táxil era un hombre que nació en Marsella en 1854 y desde joven mostró una inclinación hacia el sensacionalismo y la controversia. Antes del fraude que lo hiciera famoso, este fraude de la masonería y de la Iglesia, ya había ganado notoriedad por sus publicaciones anticlericales como Los amores secretos de Pío IX, que le valieron condenas por difamación e incluso cárcel. En 1881, Táxil ingresó en la masonería, pero un año medio después ya fue expulsado debido a acusaciones bien demostradas de plagio y de robo de rituales. En realidad, lo que quería Táxil era conseguir documentación masónica y entonces sencillamente provocar el escándalo. Y provocar el escándalo no para beneficiar quizás a los estamentos del Vaticano, sino sencillamente para notoriedad particular. De todas maneras, logró de una manera que, si se mira con el contexto histórico, engañar al mismísimo Vaticano. Pero no solamente esto, había engañado ya a las obediencias masónicas, a la obediencia masónica que le dio cobijo, es decir, en la que se inició. En 1881, como digo, ingresó en la masonería y aprovechó que en 1884 el Papa León XIII había publicado una encíclica famosa en la historia de la masonería. Esta encíclica era la Humanum Genus, en la que condenaba a la masonería como una organización satánica. Este documento proporcionó el marco ideológico para que Táxil explotara su fraude al darse cuenta de una credulidad del Vaticano respecto a las acusaciones infundadas contra los masones. Entonces, en 1885, Táxil finge una conversión al catolicismo y declara su arrepentimiento con una serie de escritos en prensa antimasónicos y al mismo tiempo con unas soflamas que
lo único que conseguía era la venta indiscriminada de ejemplares de prensa y, viendo que esto le iba bien, comenzó a escribir obras antimasónicas. Entonces, lo primero que hizo fue comenzar a publicar libros en los que afirmaba haber descubierto una supuesta secta dentro de los estamentos de la masonería y que esta secta era satánica y se llamaba paladismo. Según él, esta orden adoraba a Satanás bajo la figura de Baphomet y practicaba rituales oscuros. Para dar credibilidad a estas afirmaciones, mezcló elementos reales de la simbología masónica y, al mismo tiempo, metió y combinó invenciones propias. Dado que las publicaciones de antimasónicas de Leo Táxil tomaban auge y era un tema muy leído y asumido en cierta parte de la sociedad que se declaraba antimasónica por pertenecer al catolicismo, fue recibido por el Papa León XIII, el cual quedó impresionado por las revelaciones de Táxil y que le concedió, así pues, una serie de audiencias privadas. Algunos obispos y publicaciones católicas promovieron sus escritos sin cuestionar su autenticidad. Esto, a la larga, sería todo una especie de veneno en contra de la Iglesia y del Vaticano y también de la misma masonería. Las acusaciones posteriores que hubieron contra Leo Táxil fueron muy espectaculares. Entonces se creó un clima, un caldo de cultivo antimasónico, pero también dentro de una desmesura por parte de los estamentos vaticanos. Llegó incluso a cuestionar y al mismo tiempo a insultar al famoso masón Albert Pike norteamericano, nombrándole, fijaros bien, Papa Luciferino, y que dirigía una conspiración mundial satánica. Estas acusaciones evidentemente carecían de fundamento, pero que de alguna manera contribuyeron a alimentar la paranoia antimasónica de Europa en aquellos tiempos. El auge del fraude fue argumentativo y potente, porque casi durante una década, Táxil continuó publicando libros y organizando conferencias sobre el paladismo, aquella secta masónica luciferina que él decía que existía en la masonería. Y esto pues le dio una gran popularidad, que en realidad era lo que él quería. Pero llegó un momento que ya en el sumum de la popularidad, el 19 de abril de 1897, Táxil convocó una conferencia en París en donde prometió presentar a la famosa sacerdotisa Diana Bagaban en persona. Esta sacerdotisa era la que, según él, dirigía el paladismo, es decir, esta secta, esta organización masónica luciferina. Entonces, pues, la afluencia de público a aquella sesión fue extraordinaria. No había tan solo personaje público antimasónico, sino que había una amplia representación del Vaticano, aparte ya del mundo periodístico. Entonces sorprendió a todos al confesar que todo había sido un montaje destinado a ridiculizar tanto a la Iglesia como a la masonería. En aquel acto tuvieron que sacarle por determinados lugares para que la gente no tomara medidas violentas contra él. Esta confesión causó un escándalo monumental. El clero quedó humillado por haber sido engañado tan fácilmente,
mientras que los masones aprovecharon el caso para mirar de tomar aire y defenderse de aquellas falsas acusaciones, pero que evidentemente tanto la Iglesia Católica como la masonería quedaron tocados, ambos estamentos, ya no por su rivalidad, sino por la manera en que había engañado Leo Táxil a la sociedad y que había engañado de una manera tan, yo creo que fácil, la historia lo dice así, a la sede vaticana. Todo este fulgor antimasónico, tanto de la Iglesia Católica, porque tuvo sus etapas, como bien conocéis, por las encíclicas en contra de la masonería, tuvieron también el signo relevante de estos libros antimasónicos de Leo Táxil, que por contra, la mayoría de las mentiras vertidas en los artículos y en los libros contra la masonería de Leo Táxil, lo que sí tenemos los que estudiamos un poco la historia de la masonería, tenemos que decir que alguno de los libros en los que revela, en aquellos tiempos era una cosa que francamente tenía impacto y que la gente la compraba para saber los secretos de la masonería, fueron la publicación de rituales de la masonería, de rituales del rito escocés, por ejemplo, antiguo y aceptado, entre otros. Y tengo que decir que estos rituales, la publicación fue totalmente justa, es decir, que existe la documentación, existe uno de los libros que sirve como fuente para estudiar la masonería porque eran totalmente verdaderos. Claro, estos rituales, al ser verdaderos, evidentemente no había nada de luciferino y de demoníaco, pero sencillamente con el caldo de cultivo de todos aquellos años, cualquier frase podía ser interpretada de manera contraria a lo que decía el ritual. De esto aún viven hoy en día algunos determinados elementos antimasónicos que, por ejemplo, corren por Internet. Aún les sirven todas estas falsedades. Aún les sirve todo este falso caldo de cultivo. Por eso, en Manual de Masonería, a veces tanto suscriptores como personas que ven los vídeos de Manual de Masonería me preguntan sobre Lucifer. Esto es el primer vídeo que dedicaremos a este ciclo sobre este tema tan controvertido. Empezó Leo Táxil, pero a continuación hubieron muchísimas más acusaciones en la masonería, contra la masonería, al respecto de Lucifer y de Baphomet. Esta es, si no una reflexión, un poco de la historia del tema luciferino, el tema de las acusaciones que recibe la masonería aún hoy en día sobre el culto al demonio y demás. Y este primer vídeo, como os digo, tiene la sustancia no del título, que es la masonería y el culto a Lucifer, sino la segunda parte del título, que es la farsa de Leo Táxil. Aparte de esperar vuestras opiniones al respecto y vuestras preguntas aquí abajo, también os aconsejo que busquéis evidentemente en webs, en sitios que tengan un contexto histórico y no peyorativo, veáis la historia de la masonería en el aspecto de el personaje tan singular que fue Leo Táxil. Ya digo, es el primer vídeo en el que desarrollaremos una serie de explicaciones al respecto de la falsa adscripción de la masonería con el demonio, el diablo, Lucifer
y Baphomet. Recordadlo, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.